El arte mesopotámico. Los inicios del arte mesopotámico. El arte de Mesopotamia comenzó alrededor del año 3500 a.C. La civilización sumeriana, a diferencia del arte paleolítico, era más simbólico, naturalista. En Mesopotamia, el arte tuvo desde un inicio un propósito funcional y social, relacionado con la religión, política y la vida urbana. Dentro de la religión y los templos, la religión fue un centro de vida del arte mesopotámica, y esto se reflejó en el arte. Los mesopotámicos creían que los dioses gobernaban en distintos hombres, por lo que construyeron templos monumentales llamados siguritas. Estas pirámides escalonadas no solo eran lugares de culto, sino también un punto de encuentro económico y social, que mostraban grandeza de cada ciudad-estado de la civilización. Dentro de las esculturas, el poder político. Las esculturas solían representar a dioses, reyes y figuras mitológicas. Muchas veces el rey parecía en una postura de adoración o junto a dioses, mostrando que su poder era otorgado por lo divino. Este arte tenía un carácter propagandístico, buscaba demostrar autoridad, prestigio y conexión directa con lo sagrado. Otro elemento importante fueron los relieves tallados en piedra o arcilla, ya que narraban batallas, ceremonias religiosas y cacerías. Esto no solo decoraban palacios y templos, sino que también servían como crónicas visuales para transmitir la historia a lo largo de los logros de cada gobernante. Entonces, ya dicho, en resumen, el arte mesopotámico fue mucho más que una expresión estética, se convirtió en una herramienta de religión, política y comunicación, mostrando cómo el poder de los dioses y de los reyes se unía para mantener la estabilidad dentro de la civilización, dentro de esta primera civilización del mundo. Hola, muy buenos días. Hoy les estaré hablando acerca de la arquitectura mesopotámica, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que se encontraba entre el río Tigris y Éufrates, conocido actualmente esa región como Irak y parte de Siria y Turquía. La arquitectura mesopotámica no solo fue funcional, sino que también reflejaba lo que es la religión, la política y también la vida para aquella época. Los materiales como la piedra y la madera no eran tan comunes, no eran escasos, por lo cual el material que más se utilizaba era el ladrillo en barro, que se secaba al sol o se cocinaba en el horno. Fue gracias a este material que las construcciones tenían un aspecto macizo, además de muros gruesos, pero que no perduraban con el tiempo, lo que explica el por qué muchas de estas edificaciones no se conservaron con el tiempo. Las urbanizaciones eran amuralladas, estaban organizadas por templos y por palacios. Las calles eran estrechas, las plazas amplias y tenían canales, y todo esto conformaba lo que era la urbanización. La urbanización influyó mucho en otras civilizaciones más en adelante, lo cual tomaron inspiración en lo que sería la administración de los terrenos, cómo estaba administrado el territorio y cómo estaban administradas sus defensas. Una de las figuras más importantes se podría decir que es el sigurat, no es el más importante, es el sigurat, que fue como una construcción enorme de templos escalonados, que se fueron construidos honrando a los dioses. Estos eran conocidos como puntos religiosos, pero también eran puntos de poder. Su forma piramidal en terraza buscaba dar esa sensación de el hombre acercándose al cielo. Eso fue como la inspiración para ellos darle esa forma como ascendiente. La figura más conocida se podría decir que es el sigurat de Ur. En cuanto a los palacios, estos eran verdaderos puntos gubernamentales, tenían sus respectivos patios, también tenían como unos muros decorados con salas de audiencias. En cuanto estos muros decorados representaban o mostraban por lo general al rey. En cuanto a las casas comunes eran bastante simples, podían ser de un piso o de 2 pisos, y estos
tenían también lo que era un patio interior que servía para la ventilación como también para la cotidianidad, como que lo utilizaban como área recreativa. La arquitectura mesopotámica también aportó elementos importantes como el arco y la bóveda que luego fueron adoptados por otras civilizaciones, y además mostró cómo la arquitectura podía combinar los símbolos religiosos, el poder político y también la función práctica. Hizo como una mezcla de todo esto. En resumen, se podría decir que la arquitectura mesopotámica es el pionero en el uso del ladrillo, porque eso era lo que más utilizaban. Además de que ellos también aportaron con lo que sería el diseño urbano, como también, gracias a ellos, aportaron lo que es el zigurat. Su influencia perduró en la arquitectura de culturas posteriores, o sea, se vio reflejada en otras culturas, y también utilizó la construcción como una forma de expresar su conexión su conexión con la divinidad y también con el poder, como que esos dos los tenían así como bien equilibrados. Un dato muy importante que añadir postproducción es que el arco es un elemento curvo sustentable y la bóveda es la repetición de arcos que forman una estructura abovedada. En cuanto a los ladrillos mesopotámicos con inscripciones cuneiformes, son piezas de arcillas o adobe que contienen un texto escrito en cuneiforme, un sistema de escritura antiguo o desarrollado por los sumerios. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Alberto y yo voy a hablar sobre la escritura cuneiforme, que es la primera forma de arte escrita. Después de las fundaciones de las primeras ciudades, 3000 años antes de Cristo, no pasó mucho tiempo hasta que surgieron las primeras civilizaciones. Mesopotamia fue la cuna de las primeras grandes civilizaciones, mientras entre los ríos Tigris y Éufrates surgió la civilización sumeria. Los sumerios son reconocidos como los primeros en crear una civilización. Sin embargo, la civilización sumeria no tenía un gobierno central. Las ciudades de Sumeria eran autónomas y organizadas en ciudades-estados. Las ciudades de Sumeria comenzaron a crecer y como consecuencia la administración de estas ciudades se volvieron muy complejas. Y fue en este contexto en el que surgió la escritura. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, los hombres que comenzaron a escribir usando métodos pictóricos, que es el arte de hacer registros utilizando imágenes. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, mientras los egipcios hicieron usos de los jeroglíficos. La escritura cuneiforme se registraba en tablillas de arcilla y uno de sus principales usos eran los registros contables, comerciales y de propiedad, que eran fundamental para la administración de la ciudad. Si los registros hechos en las fábricas de arcilla fueran guardados por mucho tiempo, estas tablillas tenían que ser cocidas en hornos para que los registros pudieran soportar el clima. Siglos más tarde, los egipcios comenzaron a hacer sus propios registros en papiro, que son como las hojas de papel hechas con las fibras de las hojas de papiro. El uso de pictogramas como forma de registro escrito tenía varias limitaciones. Uno de los mayores obstáculos para el uso de pictogramas era que servían muy bien para registrar asuntos simples, pero su uso en asuntos complejos era muy limitado. El número de imágenes que había que decorar para poder comunicar era enorme, lo que hacía que la escritura mediante pictogramas se limitara a solo los escribas y sacerdotes.